Imagine por un momento un mundo en silencio absoluto de información. Es el año 1400. En toda Europa, el conocimiento no es un flujo, es un tesoro custodiado, casi oculto. Si usted es un estudiante en la naciente Universidad de París o de Bolonia, su única forma de poseer un texto es copiarlo palabra por palabra, durante meses, bajo la luz mortecina de una vela. Un libro no es un objeto cotidiano, es una joya. Una Biblia manuscrita puede costar el equivalente al salario de un año de un artesano. Requiere la piel de 300 ovejas para convertirse en pergamino. En este mundo, las ideas viajan a la velocidad de un caballo y se deforman con cada copia manual. La memoria de la humanidad es frágil, propensa al incendio, al moho y al olvido. Pero en una pequeña ciudad a orillas del Rin, un hombre está a punto de romper el monopolio del escriba. No es un teólogo ni un rey, es un orfebre con deudas, un visionario con una obsesión metalúrgica. Su nombre es Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, y su invención no solo imprimirá libros, imprimirá una nueva era para la conciencia humana. Johannes Gutenberg es una de las figuras más influyentes y, paradójicamente, más borrosas de la historia. No se conserva un solo retrato contemporáneo de él. Los que conocemos hoy, con esa barba bífida y gorro de piel, son reconstrucciones del siglo XVI. Lo que sabemos de él proviene de una fuente mucho menos romántica, los archivos judiciales. Nacido en torno al año 1400 en Maguncia, Johannes pertenecía a una familia de la baja nobleza artesana. Su padre trabajaba en la ceca de la ciudad, donde se acuñaba la moneda. Aquí, el joven Johannes aprendió el lenguaje del metal, la fundición, el troquelado, la precisión del relieve. Esta formación como orfebre fue el cimiento invisible de la imprenta. Sin la metalurgia alemana del siglo XV, la imprenta habría sido imposible. Debido a conflictos políticos entre los gremios y los patricios en Maguncia, Gutenberg se exilia a Estrasburgo. Es aquí donde comienzan los experimentos. En 1439, un juicio revela que Gutenberg está involucrado en una empresa para fabricar espejos para los peregrinos que visitaban Aquisgrán. Se creía que estos espejos capturaban la luz divina de las reliquias, pero el proyecto fracasa por una plaga. Los documentos del juicio mencionan términos misteriosos: prensa, formas y materiales relacionados con la acción de imprimir. Gutenberg ya estaba allí. Estaba ocultando su verdadera intención bajo la fachada de un negocio de bisutería religiosa. ¿En qué consistía el secreto de Gutenberg? Muchos creen que él inventó la imprenta de la nada, pero la verdad es más compleja y brillante. La impresión ya existía en China y Corea siglos antes, utilizando bloques de madera. Incluso en Europa, la xilografía permitía imprimir naipes e imágenes religiosas. Pero la madera es blanda, se desgasta y no permite la precisión necesaria para el alfabeto latino. Gutenberg comprendió que el secreto no estaba en la página, sino en el carácter individual. Si podía fundir letras metálicas de forma masiva, todas idénticas, y organizarlas en una bandeja, podría imprimir una página, desmontar las letras y reutilizarlas para la siguiente. Esto es el tipo móvil. Pero el reto técnico era inmenso. Necesitaba una aleación que no se encogiera al enfriarse y que fuera lo suficientemente dura para resistir la presión de la prensa, pero lo suficientemente blanda para no romper el papel. Tras años de prueba y error, llegó a la fórmula perfecta: plomo, estaño y antimonio. Una aleación que sigue siendo la base de la tipografía de metal hasta el siglo XX. Pero el metal era solo la mitad de la batalla. La tinta medieval era a base de agua. En el metal simplemente se escurría, formando gotas. Gutenberg, observando quizás a los pintores flamencos de su época, experimentó hasta crear una tinta a base de aceite, una especie de barniz negro intenso que se adhería al metal y penetraba con nitidez en las fibras del papel. La genialidad de Gutenberg no fue la invención de un solo objeto, sino la integración de varias tecnologías existentes en un sistema productivo eficiente. Como señalan los estudios de Elizabeth Eisenstein, Gutenberg mecanizó la escritura. El punzón y la matriz.
el arte de tallar una letra en acero endurecido para luego golpearla sobre cobre, creando un molde exacto. El molde manual, un instrumento de 2 partes que permitía al fundidor crear miles de letras iguales en una jornada. La prensa de tornillo, tomada directamente de la industria del vino y del aceite de oliva. Gutenberg adaptó la fuerza descendente necesaria para exprimir uvas para aplicar una presión uniforme sobre el papel entintado. El papel, una tecnología que acababa de llegar de Oriente, a través del mundo islámico, mucho más barata que el pergamino de piel de animal. Imaginen el taller de Gutenberg en la década de 1450. No es un lugar de meditación monástica, es una fábrica. Hay ruido, olor a aceite hirviendo, el crujido de la madera bajo tensión. Hay cajistas que seleccionan letras de grandes cajas de madera, donde las letras frecuentes estaban en la caja baja y las mayúsculas en la caja alta, terminología que usamos hasta hoy. Hay batidores que entintan los tipos con tampones de piel de perro rellenos de lana. Y está el tirador, el hombre que hace girar la barra de la prensa para sellar la historia en el papel. Para demostrar la viabilidad de su invento, Gutenberg necesitaba un proyecto masivo. Decidió imprimir la Biblia, pero no cualquier Biblia. Quería una que fuera tan bella como los manuscritos más caros de la época. Pero la gloria fue amarga. Justo antes de que los beneficios de las ventas de las Biblias pudieran saldar las deudas, Fust demandó a Gutenberg. El prestamista alegó que el dinero no se había usado adecuadamente. El tribunal falló a favor de Fust y Gutenberg perdió su taller, sus tipos y su invento. Fust, junto con el asistente de Gutenberg, Peter Schoeffer, se hicieron cargo del negocio, convirtiéndose en los primeros impresores comercialmente exitosos de la historia. Gutenberg murió en 1468, en relativa oscuridad, aunque con una pensión otorgada por el arzobispo de Maguncia en reconocimiento a su servicio. Si Gutenberg hubiera mantenido el secreto, la historia habría sido diferente. Pero en 1462, Maguncia fue saqueada durante una guerra civil entre 2 arzobispos rivales. Los operarios del taller de Fust y Schoeffer huyeron de la ciudad en llamas, llevando consigo el secreto de los tipos móviles a través de los valles europeos. Fue una explosión viral. En solo 50 años se establecieron imprentas en más de 250 ciudades europeas. Los libros producidos antes del año 1500 se conocen como incunables, libros en la cuna de la tecnología. Se estima que en esos 50 años se imprimieron más de 20 millones de ejemplares, más que todos los libros copiados a mano en Europa en los 1000 años anteriores. Venecia se convirtió en la capital mundial del libro. Allí, impresores como Aldo Manusio inventaron el formato de bolsillo y la tipografía cursiva, itálica, democratizando el transporte del saber. El libro dejó de estar encadenado a los atriles de los monasterios para entrar en los abrigos de los viajeros y en las mesas de los comerciantes. El Renacimiento no habría ocurrido de la misma forma sin la imprenta. El humanismo se basaba en la recuperación de los textos olvidados de la antigüedad grecorromana. Antes de Gutenberg, si un estudioso encontraba un manuscrito perdido de Cicerón o Platón en un monasterio remoto, su hallazgo seguía siendo vulnerable. Podía perderse de nuevo si el único ejemplar se quemaba. La imprenta introdujo la fijeza del saber. Cuando Aldo Manusio imprimió las obras de Aristóteles, creó miles de copias idénticas distribuidas por todo el continente. El conocimiento ya no podía ser erradicado por un solo desastre. Como dice la historiadora Elizabeth Eisenstein, la imprenta permitió la acumulación progresiva de datos. Por primera vez, los estudiosos podían comparar textos, detectar errores de traducción y construir sobre el trabajo de otros con certeza de que estaban leyendo lo mismo. Erasmo de Róterdam fue quizás el primer intelectual moderno que comprendió el poder de la prensa. Él mismo trabajaba en las imprentas de Basilea y Venecia, corrigiendo pruebas, editando. Sus obras como El elogio de la locura se vendieron por miles. La imprenta creó el concepto de autor con una audiencia continental. Pero si hay un momento en que la imprenta cambió el destino de las naciones, fue en 1517. En la pequeña Wittenberg, un monje llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis contra las indulgencias de la Iglesia Católica. En la era del manuscrito, Lutero habría sido silenciado localmente, quemado como tantos otros herejes anteriores. Pero Lutero tenía a la imprenta de su lado.
Sus tesis fueron traducidas al alemán, impresas masivamente en forma de panfletos y distribuidas por toda Alemania en apenas 2 semanas. En un mes, toda Europa conocía sus críticas. La imprenta se convirtió en el primer medio de comunicación de masas. El golpe definitivo fue la traducción de la Biblia al alemán por Lutero. Por primera vez, el ciudadano común no necesitaba al sacerdote para interpretar la palabra de Dios. Podía leerla por sí mismo. Esto no solo fracturó la unidad de la Iglesia Católica, sino que impulsó la alfabetización masiva. Si su salvación dependía de leer la Biblia, la gente tenía un incentivo espiritual para aprender a leer. La Iglesia intentó defenderse con la Contrarreforma y el Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos. Pero la imprenta era un genio que no podía volver a la lámpara. Las prensas clandestinas en los Países Bajos y Ginebra seguían inundando el mercado con ideas subversivas. La autoridad ya no residía únicamente en la cátedra, sino en la página impresa. La ciencia moderna nació en los márgenes de los libros impresos. Antes de Gutenberg, los diagramas científicos eran un desastre. Si un escriba copiaba un dibujo anatómico o un mapa estelar, su falta de habilidad artística degradaba la información con cada copia. Con la imprenta, el grabado en madera y luego en cobre permitió que miles de científicos vieran exactamente la misma imagen anatómica en De Humani Corporis Fabrica, de Vesalio, o los mismos mapas celestas en la obra de Copérnico. La estandarización visual permitió la colaboración científica a distancia. Galileo, Kepler y Newton no solo escribían para sus contemporáneos locales, escribían para la posteridad a través de registros inmutables. La imprenta también cambió nuestra forma de pensar. Introdujo el índice, la paginación, los capítulos y la bibliografía. El pensamiento se volvió lineal, estructurado, analítico. La galaxia Gutenberg, como la llamó Marshall McLuhan, creó al hombre moderno, individualista, visual y reflexivo. No debemos olvidar que la imprenta fue una de las primeras industrias capitalistas. Los impresores eran empresarios que arriesgaban capital en papel, tinta y mano de obra antes de vender un solo ejemplar. Esto creó una necesidad: el mercado. Para sobrevivir, los impresores no solo publicaban teología pesada, imprimían lo que la gente quería: almanaques, recetas de cocina, manuales de cortesía, novelas de caballería y, finalmente, noticias. El nacimiento de la prensa periódica en el siglo XVII fue el hijo directo de la tecnología de Gutenberg. La circulación de noticias y panfletos políticos creó lo que hoy llamamos opinión pública. La gente empezó a discutir los asuntos del Estado en los cafés y plazas, basándose en la información leída. Este proceso culminaría siglos después en las revoluciones democráticas de Estados Unidos y Francia. El ciudadano informado nació en las prensas de Maguncia. ¿Cómo hablamos hoy? La respuesta tiene mucho que ver con Gutenberg. Antes del siglo XV, las lenguas vernáculas como el castellano, el francés o el alemán eran un caos de dialectos locales. No había una ortografía correcta. Cuando los impresores decidieron publicar en lenguas romances para llegar a un mercado más amplio que el latín, tuvieron que elegir un dialecto estándar. La imprenta de William Caxton ayudó a fijar el inglés de Londres como el estándar. La imprenta de los Reyes Católicos en España ayudó a consolidar el castellano nebrisense. Como señala la lingüista Concepción Company, la imprenta estabilizó la escritura, ralentizando el cambio lingüístico y permitiendo que personas de diferentes regiones se entendieran por escrito. El concepto de falta de ortografía es un invento de la era de la imprenta, la necesidad de uniformidad para la producción en masa. Johannes Gutenberg murió pensando, quizás, que su mayor logro era haber impreso la Biblia. Nunca pudo imaginar que su prensa de madera sería la chispa que incendiaría el absolutismo, que pondría la ciencia en manos de todos y que crearía la idea misma de libertad de prensa. Hoy vivimos en una era de saturación digital, donde la información es instantánea y ubicua, pero esta revolución digital es solo el segundo acto de la obra que Gutenberg comenzó en 1440.
Internet es, en esencia, la galaxia Gutenberg expandida hasta el infinito. Cada vez que usted lee una noticia en su teléfono, cada vez que un estudiante accede a una biblioteca digital en una aldea remota, cada vez que una idea desafía un poder absoluto a través de la red, el fantasma del orfebre de Maguncia está presente. Gutenberg no solo nos dio libros, nos dio la autonomía de la mente. Nos enseñó que una idea multiplicada es una idea invencible. En el pequeño alivio de una letra metálica, Johannes Gutenberg fundió los cimientos del mundo moderno.